San Pedro TV presenta modelo alternativo para la producción lechera y ganadera en general, por un camino amigable con el medio ambiente y con los animales. Con el médico veterinario Alfonso Fernández descubre las últimas técnicas y prácticas sostenibles que cambiarán la forma en la que concebimos la ganadería. Acompáñanos en esta travesía hacia un enfoque más consciente y exitoso en la producción ganadera. A las 3 de la tarde, con repeticiones los sábados a las 8 p.m. Estamos en la red por Facebook y por YouTube. La comida para las vacas y la comida para el hombre se debe cultivar en suelos mineralizados, y ese tipo de suelos no existen, porque llevamos más de 2000 años absorbiéndole y empobreciendo la tierra, y a nadie se le ocurre de ponerle los minerales. Más del 80% de los minerales, yo digo que son 60 minerales esenciales, de los cuales 2 los tomamos de la atmósfera, que son el oxígeno, el hidrógeno, y tenemos otros, el resto los puso el Señor fue en la tierra, para que a través de la planta lo pudiéramos recibir nosotros. La cadena biológica empieza con un suelo sano, planta sana, hombre sano, vaca sana. Esa cadena biológica se reventó y a nadie le ha importado. Entonces, por eso nos ha tocado, como médicos, recibir animales enfermos a toda hora. Y pareciera que para la humanidad enfermo es estar tirado en una cama. No, una vaca enferma puede ser aquella que deja de ciclar, aquella que cumple ya un mes y no hace calor, porque biológicamente está preparada para que después de 21 días o 30 días de parto ella empiece a hacer sus ciclos, y eso no se ve en las vacas, porque nos hicieron creer que el problema era alimentación y todo se enfocó sobre la comida. Yo recuerdo que en los años, cuando empezamos, un argumento de venta de los mismos técnicos era desacreditar el cuido de la agencia que estuviera en la finca donde usted llegaba, y decir que ese cuido no era bueno porque las vacas estaban flacas y porque las vacas no se acaloraban y que no le alcanzaba para producir leche y para producir ternero, que había que cambiar el cuido. Esos eran unos argumentos de venta que para mí me parecía absurdo, y faltaba profundizar. El médico tenía que profundizar sobre las patologías, sobre el porqué de los problemas que a diario nos tocó manejar hace más de 40 años. Ocurrió hace poco, en unos 10, 12 años, cuando se comenzó con el problema de la brucelosis. Yo creo que fue una salida económica para el ICA y no un aporte a la salud del hombre, porque todavía no hemos escuchado el primer reporte en el mundo que se diga que controlando la brucelosis hemos rebajado los casos de brucelosis en los humanos, porque alguien decía hace muchos años que a dónde estaban los enfermos de Bruselas. A mí me diagnosticaron con brucelosis hace por ahí unos año y medio, y yo sé que yo no tenía brucelosis, yo era una colibacilosis. Entonces, mire a dónde se ha llegado. Hay unas 5 bacterias gram negativas que dan reacción positiva a la prueba de Bengala, de Rosa de Bengala, y es la prueba con la que el 80% de las vacas del norte de Antioquia, con esa prueba se han descartado. Yo digo que el holocausto que hubo en el norte de Antioquia fue grandísimo, porque fueron muchos los ganaderos pequeños y medianos que se arruinaron por unas pruebas de brucelosis, tratando de vender y que una leche libre de brucela y de tuberculosis. Tampoco vemos el índice de tuberculosos en este país. Entonces es una trampa que se le ha inventado a través de la sanidad para empobrecer al campo. Yo no he visto el beneficio para el hombre del campo. Es ahí donde radica la diferencia de ciertos técnicos. Yo como técnico me he hecho siempre al lado del ganadero, porque soy de estirpe pobre, de ganadero de primero y primaria, y nací en el campo y crecí con las vacas de leche. Entonces es muy diferente al médico veterinario que viene desde Medellín, que conoce las vacas por primera vez cuando sale de la universidad. Es muy diferente. Entonces
mi enfoque ha sido que yo tengo que estar al lado ahí del ganadero y tenía que buscar alguna escuela médica que me enseñara cómo se presta un servicio para estar al lado del ganadero. Y fue así como por allá en el 80 recibí la influencia de una literatura demócrata alemana que me enseñaba cómo era el equipo de trabajo que tenía que hacer con el ganadero para que su finca fuera rentable y para que no perdiera tanta plata en la empresa, fuera una empresa productiva. Estos postulados médicos me sirvieron mucho porque pude entender cómo debo llegar al campo, cómo había que llegar y revisar todas las vacas una por una y decirle a cada una qué factor tiene afectado, qué sistema, por decir algo. Si usted revisa una vaca, puede encontrar que tenga mastitis en 1, 2, 3/4. Si revisa las vías respiratorias, puede diagnosticar que tiene un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico. Eso no lo enseñó la Universidad de Antioquia a mí, eso lo tuve que aprender yo por mi propia iniciativa. Entonces, cuando empecé a detectar que las vacas aparentemente sanas son las que más plata le ponen a perder al hombre del campo, pude entender que había que trabajar con unas patologías subclínicas crónicas que no se ven, pero que le roban el 20, el 30, el 40% de los rendimientos productivos en cualquier explotación, ya sea carne o leche. Esto me llevó de pronto a ser estigmatizado como el médico, el doctor Fonendoscopio, el doctor Nuflor, o muchos colegas me ponían que yo estaba loco porque yo todo lo que revisaba para mí tenía neumonía. Ellos no saben qué es una neumonía subclínica crónica porque no han sido capaces de detectarlo con un fonendoscopio. Aquí hay que hablar las cosas como son. Aquí tenemos unos médicos que yo diría mediquillos, porque no llegan a ser médicos, son más bien veterinarios, casi que palpadores. No tienen un perfil médico clínico, y el médico clínico es ese que llega y revisa al paciente y es capaz de detectar unas patologías que no se ven. Yo digo que la plata se pierde con lo que usted no ve, lo que usted alcanza a ver, usted evita el peligro y evita el accidente, pero cuando usted está en un negocio donde no ve el enemigo, la presencia del enemigo, usted pierde la plata del mundo. Entonces fue así como empecé a crecer individualmente como médico clínico, y hoy por hoy pues son 45 años y todos los días me parece que fuera el primer día, porque cada día aprendo cosas mejores para llevarle al hombre el campo. Es triste que llevo casi un año en esto y uno ve la apatía y la falta de interés por parte del ganadero pequeño. El ganadero siempre pareciera que mira al médico o al profesional como el enemigo y no como el amigo que me va a ayudar a producir mejor. Yo digo que cualquier profesión hay que pagarla, pero qué bueno fuera que el ganadero pensara que si alguien le está diciendo, venga, que vamos a producir el doble o un 40% más de lo que usted está produciendo en este momento, usted me va a pagar a mí con un 10%. Hablemos de un diezmo, que no es nada comparado con lo que la gente cree que uno va a quitarle su patrimonio. No se trata de eso, se trata de trabajar en equipo. Usted pone el capital, usted pone los animales y yo le pongo el conocimiento. Aquí le hicieron creer a los hombres del campo que ellos sabían de vacas porque simplemente saben poner una inyección y saben ir a comprar droga para llevarle a los animales. Esa es la gran mentira. Aquí profesionales habemos muy poquitos, porque yo me doy cuenta con mis colegas. Mis colegas se especializaron en ir a meterle la mano por el trasero a las vacas para mandarles hormonas, mandarles antibióticos. Yo lo mandé también, mandé antibióticos. Creo que soy el médico que más antibióticos haya vendido en el norte de Antioquia, porque detectaba las patologías subclínicas crónicas. Para mí no es enferma la vaca que usted me llame porque está caída. No, yo voy y le reviso. Y le puedo decir, las tienes todas enfermas. Una con grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Pero estás perdiendo plata en todas. En unas más y en otras menos. Entonces, cuando llegamos a esta gran conclusión, nos dimos cuenta que de pronto empezamos a chocar con
con los mismos ganaderos, con los mismos colegas, porque la gente sigue convencida que sabe lo que no sabe. Hoy estamos en una situación en que nos vamos a enlechar. Ahorita nos vamos a enlechar otra vez. ¿Y qué hace la industria? Busca unos argumentos falsos para no recibirle la leche. Yo no sé qué estará pasando hoy con el certificado de libre de brucelosis, pero me imagino que todas las empresas compradoras de leche que están enlechadas ahorita van a empezar a pedir el certificado de que tiene la finca libre de brucela, porque ¿qué pasa? No es que la brucela esté propagada en todo el país y en todo el norte, es que como tiene reacción cruzada con una bacteria, y voy a nombrar dos, la coli y la salmonela. Estas dos bacterias, la una es casi que cohabita con los aves, con la avicultura, más que todo la salmonela la hemos propagado en todo el norte a través de las excretas y de las gallinazas crudas que las hemos llevado a las fincas. Y la coli es una bacteria natural, hay unas cepas de coli, unas 3 cepas que son las que se hacen reacción cruzada con la brucela. Entonces usted hace un falso positivo. Si la vaca tiene coli, le va a dar positivo como si fuera brucelosis, y no es brucelosis, porque a usted a la vaca no le están abortando, usted no tiene historia. El primero que debe hablar de brucelosis en una finca es el médico de la finca, pero como las fincas no tienen médico, entonces estos casos de aborto, de nacimiento de terneros débiles, mucha gente no la reporta o no se dan, porque yo he sido médico de fincas por más de 10 o 15 años y nunca he tenido la sospecha que el señor tenga brucelosis, porque no encuentro nacimiento de terneros débiles, retenciones de placenta frecuentes, vaca repetidora, que son los síntomas, los primeros que uno como médico tiene que detectar en la finca. Entonces llega el señor que viene a desangrar las vacas y no sabe que él muchas veces no es médico, ni siendo médico entiende lo que puede estar pasando en esa finca, porque no conoce la historia de la finca. Simplemente va por la de él, porque a él le van a pagar por el sangrado. Me encontraba unas fincas donde daba dificultad meter el Benojet para sacar al vacío la sangre de la raíz de la cola de las vacas por la diarrea, digámoslo así. Usted tiene un hato donde el 50% de sus vacas no emboñigan y tienen unas fecales blandas, póngale la firma que usted tiene un parásito que se llama la coccidia. Y la coccidia le inflama el intestino delgado, que mide más o menos 44 metros en una vaca, y por ahí es donde se absorben los nutrientes, muchos nutrientes, y muchas bacterias que van en las heces. Ocurre un fenómeno simpático que en medicina se llama la translocación bacteriana. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Translocación bacteriana es que la bacteria que va con las excretas de la vaca, con las heces, tiene la oportunidad de entrarse a la vaca porque tiene inflamado el intestino. Y píllese, la mayoría de la gente que llevabas aquí al laboratorio, porque la gente se embeleca muchas veces a llevar ellos mismos la muestra de leche para la mastitis, el 80% de la mastitis que encuentran es la coli. ¿Por qué? Porque la coli tiene la facultad de hacer la translocación a través de las vías digestivas del animal. No necesita que la vaca vaya a tomar agua con coli, ni más faltaba, pero puede tener una autoinfestación, ¿sí? Eso es muy fácil, y en medicina lo que entendemos que es una translocación bacteriana no nos hace difícil que una bacteria migre de los intestinos, que son el hábitat de las bacterias más grande que tenemos en la naturaleza, sobre todo el estómago de la vaca. Entonces estas bacterias, no solo la coli, también encontramos
como la leptospira, que es una bacteria muy patógena que produce aborto en las vacas, puede viajar perfectamente a través de las vías intestinal a la misma vaca y producirle el aborto y producirle el mastitis. Entonces, cuando tenemos estas puertas abiertas, que las encontramos en todas las fincas, porque no nos preguntamos cómo cerramos esas puertas. Esas puertas se cierran cuando corrijamos la falencia que tenemos en la alimentación. La alimentación de nuestras vacas no tienen los 60 minerales esenciales que se necesitan. Y hay unos elementos menores como el cobre, el zinc, el selenio y el manganeso. Son unos 4 elementos menores que son importantísimos para que se formen los antioxidantes, que son los que contrarrestan el estrés oxidativo. Cuando una vaca cae en estrés oxidativo cualquiera, sea vaca, sea humano, inmediatamente se le caen las defensas y aparecen las patologías infecciosas, llámese virus, bacterias, parásitos. Entonces, estamos, primero que todo, no hemos puesto en orden la casa. ¿Cómo se pone en orden una finca? Primero, corregir las fallas que tenemos desde los suelos. Nosotros no tenemos suelos sanos. Los suelos nosotros llevan más de 2000 años alimentando humanos y son unos suelos que se empobrecieron. Y son unos suelos donde los hongos patógenos, muchas veces usted siembra una mata de tomate y cuando quiere empezar a darle fruto ya se lo mata un fusario, que es un hongo patógeno, porque el que lo contrarresta, que no es patógeno, ya no está, o usted rompió la cadena biológica. Estas cadenas biológicas las hemos roto en todos los procesos productivos de la tierra. Entonces tenemos que reponerle a la tierra lo que le hemos desbaratado. Entonces, retomando, van a pedir nuevamente la certificación libre de brucelosis. Yo les quiero ofrecer a mis ganaderos amigos míos y que crean que estas charlas no van en el sentido de que yo me voy a lucrar y me quiero volver millonario con la plata de ustedes, ni me ha faltado. Yo le doy gracias al Señor que al sol de hoy, que llevo 45 años de médico, pude educar a mis hijos con el trabajo, porque es mucho lo que me tocó camellar en el norte de Antioquia y tuve, no solo en el norte, yo me doy el lujo de decir que fui al sudoeste, que fui al nordeste, que fui a muchas regiones de Antioquia a trabajar con mi profesión. Entonces, San José del Nus, todas esas tierras, trabajé con ganado de tierra caliente, he trabajado en la costa. Entonces, yo le doy gracias al Señor que con esta profesión, que para muchos no es lucrativa y no se trata sino de prestar servicio, yo le doy gracias que con los ingresos de un médico veterinario pude educar 3 mujeres profesionales y un hijo tecnólogo, con lo cual me siento orgulloso hoy que se lo debo al trabajo agropecuario que he desarrollado. Entonces, ¿qué le quiero ofrecer a mi gente? Hombre, no lleven a sangrar las vacas sin antes no vaya una persona que tenga el conocimiento y le diga, ojo, que sus vacas están en alto riesgo de que le dé positivo a brucela, aunque usted no la tenga, pero tiene la coli, y venga que le vamos a detectar la coli y hacemos unos exámenes sencillos. En 2 o 3 vacas hacemos chequeo de mastitis y verá que primerita lo que vamos a encontrar es la coli, y si hay coli en la glándula mamaria la tiene en todo el cuerpo y la vaca va a dar positivo a una colibacilosis, pero le van a decir que tiene brucelosis. Ojo con eso. Yo no quiero otro holocausto en el norte de Antioquia. Les quiero ofrecer mi asesoría clínica con el menor costo posible. Creo que me limitaría a los viáticos para hacerle un diagnóstico y decirle qué debe hacer previo a llevar al que le va a sangrar las vacas, porque lo más seguro es que le va a descartar la mitad de las vacas. No es que él lo haga de mala fe, sino que le va a dar positivo a la prueba de rosa de Bengala. Mire, yo me operé de corazón abierto va a ser 2 años, ahora en julio, el 26 de junio. Y yo, antecitos de que me hiciera la prueba para la brucela, tuve una vasculitis, se me inflamó porque me habían puesto mucho suero
y por ahí se me entró una coli en el hospital. Me dio una fiebrecita y ahí mismo me hicieron caso y me sacaron sangre, me hicieron el cultivo y dio coli. Entonces, a los 8 días me hacen la prueba para la brucelosis. Claro que es como una reacción cruzada, es un falso positivo. Me dijeron, no, usted no le da brucelosis, usted que ha jodido con vacas. Le dije, doctor, le dije yo al médico, le dije, doctor, no, como eso se parece a un resfriado, pero a mí nunca se me inflamaron los testículos ni nada parecido. Entonces yo no tuve evidencia de que yo haya tenido brucelosis. Pero me dijeron, tiene brucelosis, di positivo. Yo sabía que era la prueba para la coli, pero no quise entrar con el infectólogo a entrar en polémica con él, porque yo he sido muy polémico con los médicos. Entonces no quise crear un conflicto y me hice poner esos antibióticos. Oiga, un mes poniéndome unos antibióticos en la vena y orales. Perdí casi 20 kilos en ese mes. ¿Por qué? Porque eso me botó el apetito para no sé para dónde. Pero todo me chocaba y no todo es malo. Lo que hace que boté esos kilos, que llegué a tener casi los 90, llegué a tener 94, ¿sí? Luego me bajé a los 80 y estoy alrededor de los 70, 72 kilos y me he sostenido ahí gracias al Señor y a los cambios que he hecho en mi alimentación. Pero yo vi que yo no tuve brucelosis, pero acepté lo que el infectólogo me dijo y me hice el mes de médico en casa que me mandaron antes de hacerme la cirugía. Entonces yo, ¿qué quiero? Que, hombre, que no caigamos en esa inconsistencia nuevamente a caer en manos de unas personas que van a desangrar, no más por la plata, y le van a dar positivo, porque es una prueba. Para eso se necesitan otro par de pruebas, para uno decir, sobre todo una prueba que hay que cultivar la bacteria, ya sea de la leche de esa misma vaca, para decir si en realidad tiene brucelosis o no. Mientras usted no tenga esas dos pruebas que son complementarias a la de la rosa de Bengala, no acepte que su vaca es positiva a brucelosis, porque lo más seguro es que por ahí la tiene otro y está viva y está produciendo, como me tocó ver aquí, gente que trasladaba las vacas de un sitio para otro y le hacía cualquier droga y le cambiaba la alimentación y le cambiaba el manejo, y esas vacas nunca abortaron y esas vacas después las fueron a chequear nuevamente y usted le trató cualquier mastitis y le botó la coli y esa vaca no le dio positivo, no volvió a dar positivo para brucelosis. Entonces ahí ve uno el engaño y la falsedad en la que al hombre del campo lo han sometido a unas pruebas que son obligatorias, porque ahorita le van a decir, si no está libre, si no tiene certificado, tiene que renovarlo para buscar la manera de no comprarle la leche si es que estamos enlechados. Quiero tocar un temita que yo creo que por tiempo no me alcance, otro tema muy ligado a lo mismo, y es que estamos escuchando, porque cuando el río suena es porque piedras trae, otro dice que porque se murió un músico, pero hubo un ganadero pequeño que me dijo, mire doctor, van a ir de Colanta a la finca a tomarle la muestra de leche a las vacas de más de 20 o 30 litros, y la que no dé los niveles de proteína o de sólidos totales no le van a seguir comprando la leche. Yo digo, qué absurdo. Primero nos costó mucho traer genética, y la genética que se perdió aquí no fue poquita. Yo llegué a vender semen hace más de, eso fue en el año 85, más o menos. Llegué a vender un toro en Hanser que valía más de 120.000 pesos. Hoy puede valer más de 1.200.000, 1.500.000. Entonces, eso fue mucha la plata que se perdió acá en el norte, porque la presencia de la clínica no existía
sino que el simple hecho de que la vaca se acalorara era porque estaba apta para preñarse. Yo vengo desde el año 80 diciendo que el 80% de las repeticiones no se deben a un mal inseminador o a un semen malo, sino que hay un estrés oxidativo en la vaca y tiene unos óvulos que no son fértiles. Y vengo tratando el estrés oxidativo hace más de 40 años. Y gracias al Señor, pues yo pude entender lo que era el estrés oxidativo desde mucho antes que empecé a leer cualquier literatura por allá en el 2009, 2012, donde empiezan a hablar de esto. Pero ya yo venía tratando desde el año 80 unas vacas que repetían y no estaban sucias. Yo corneteaba, me daba cuenta que no había rastro de inflamación. Entonces yo, al hacer el examen clínico, sabía que el problema estaba por otro lado y empecé a tratar estas vacas. Y yo le doy gracias al Señor porque el 80% de estas vacas yo nunca las mandé para matadero, sino que las alivié y ellas salieron del estrés oxidativo con unas enmiendas que yo empecé a vender desde el año 80, que lo he dicho más de una vez. Yo vendía las minertrazas y ponía unas vitaminas y mandaba unos purgantes, en fin, corregía la falencia que encontraba y desde ahí vengo tratando vacas sin necesidad de meterle hormonas y desde hace 20 años para acá yo no manejo antibióticos ya para los problemas de las patologías en las vacas porque las trato con la parte inmunológica, trabajo la medicina alternativa en las vacas y porque no decirlo en humanos, también vengo trabajando medicina alternativa. Entonces digo, hombre, ojo que los van a poner a perder plata nuevamente. No solamente con el problema de la brucelosis. Ahorita le van a sacar las mejores vacas, Austin. Y yo les quiero hacer una propuesta. En el año 80, en California, los ganaderos empezaron a cruzar sus vacas Austin, lecheras, con una raza Bos Tauro, o sea que es una raza europea pura, que se llama el Senepol. El Senepol es un animal que se obtuvo a través de un cruce de un Repol, que es un toro inglés, que ya desaparecieron las dos razas que se juntaron y formaron el Repol, es un toro romo de color rojo, el Repol, y lo cruzaron con una raza originaria ¿de qué? De Senegal. Es un país africano, del occidente africano, el país que está más al occidente del África, y es un país tropical. Ellos obtienen un europeo puro, que es el Senepol, y este toro, o esta raza, tiene la ventaja de que tiene un gen SLIP. SLIP es un gen que genera el pelo corto. En 1914, los neozelandeses descubren el gen. Ellos investigan el gen que produce el pelo largo y dicen que debe existir un gen que también es el que controla el pelo corto. Y aislaron en 1914 el gen SLIP. Esto va a servir mucho para la industria ganadera en todo el mundo porque lo que se está buscando con el pelo corto y es que la vaca de estas vacas son más tolerantes al estrés calórico. Se ha detectado entre medio a 1 grado menos de temperatura en estas vacas cuando se hace control de temperatura rectal de las vacas que llevan el gen SLIP.
eso hace que esas vacas tengan la facultad incluso de pastorear a mediodía en un trópico caliente que esté temperatura a más de 35 grados. Se ha visto que esas vacas toleran más el calor. Entonces, hoy en el mundo está muy a la expectativa el estrés calórico para la industria lechera. Todo el mundo está pendiente en eso. Es decir, se sabe que el calentamiento global hoy es una variable que hay que involucrar en todos los procesos productivos, sea agrícolas o ganaderos. Eso ya sabemos que el efecto que tiene sobre la agricultura y sobre la ganadería es mucho, el calentamiento que estamos teniendo. Entonces, estos señores en California, antes, en el 80, son los primeros que empiezan a darle al Repol, al Cenepol. Es un toro rojo, muy precoz, muy adaptado para trópico de tierra fría o tierra caliente y trópico medio. Se adapta a cualquier trópico y es un europeo, por decirlo así, puro. ¿Qué ventaja tiene contra las cebuinas? Muchísimas, porque aquí sabemos que una guirolata no la hemos podido adaptar a San Pedro en los Milagros, por ejemplo, por el temperamento. En cambio, si usted cruza una Holstein con un Cenepol, es un animal manso, un animal doméstico, precoz, y puede dar la leche que puede dar una guirolanda, que puede ser 25 o 30 litros. Aquí con Holstein podemos tener vacas de 20, 25 litros con Cenepol y con unos porcentajes de grasa, de sólidos, mucho mejores. Porque no se nos olvide que uno de los grandes factores que afectan los sólidos en nuestras producciones aquí en el trópico frío, aunque no lo creyéramos, es el estrés calórico. El calor que se produce en la finca, en las vacas, hace que los consumos de sólidos y de materia seca sean menores y por lo tanto las concentraciones, incluso el estrés oxidativo y el estrés calórico generan un estrés oxidativo en las vacas, que eso tumba la calidad de la leche. Sabemos que estos animales con patologías subclínicas crónicas, que son vacas enfermas, van a dar leche de muy mala calidad. Yo ese trabajo ya lo hice. Yo me tomé el trabajo de coger las vacas que de un momento a otro estaban dando 15, 20, 25 litros y se rebajaban 10 litros de una semana a otra, las revisaba. Este trabajo lo hice en Yarumal y le tomaba la muestra de leche y, oh sorpresa, la concentración de sólidos se rebajaba en más de un 30 o un 40%. Entonces me di cuenta que estos animales con patologías subclínicas crónicas van a tener leche de muy mala calidad, así sean Jersey, y seguro que le van a empezar a descartar vacas muy buenas que ellos no se van a dar cuenta que esas vacas están enfermas. Por Dios, no vayan a cometer ese error tampoco de sacar las vacas porque un señor se les dio por irle a tomar la muestra sin saber el estado de salud que esa vaca tiene. Entonces yo lo que quiero es que antes de que le vayan a tomar la muestra de sus vacas, ya sea de leche o ya sea para la muestra de sangre, por Dios, yo les ofrezco mi asesoría, casi que una forma gratuita. Incluso si se pueden reunir 4 o 5 ganaderos para hacerle las visitas, una sola visita en el día, puedo atender 4 o 5 y decirles qué hacer y traer unas muestras pequeñas para que sepamos en qué estado de salud están sus animales y no cometamos el error de permitirle a esta gente improvisadas a que nos vayan a terminar de arruinar, porque la situación del campo no está fácil. Y yo sé que viene el enlechamiento, y yo sé que hoy es mucha la vaca buena que está saliendo, no porque Colanta la descartó, no, porque no se ha preñado, porque está en estrés oxidativo, porque es un animal que está enfermo, porque aquí el médico clínico no ha llegado. Aquí simplemente el médico va y le mete la mano y dice que tiene un quiste y le manda la hormona, y si no le respondió con la hormona, chao, que ahí está y vale a 4.000 o vale a 7.000 el kilo.
ahorita vi liquidar vaca gorda a 7.000 pesos el kilo, pues yo digo que una vaca de 600 kilos vale mucha plata. Entonces, hoy, pobrecita la vaca que por un problema sanitario no se preñe, porque lo más seguro es que está en el gancho en menos de 24 horas. Pero yo creo que esto no nos cobra el Señor. Yo digo que estas improvisaciones y este mercado de unos animales que tenemos que agradecerle, yo creo que la sensibilidad hacia las vacas la hemos perdido del todo. Es muy poquito el que quiere las vacas, el que las contempla y el que evita que se le pierdan temprano. Aquí hay ganaderos que se ufanan de que levantan 300 terneras en el año o 400, pero más de un 30% de esas terneras no paren sino una mera vez, y eso no paga ni la crianza. Eso es el lujo que se dan unos ganaderos de acá del norte. Pero yo creo que el ganadero pequeño no puede caer en esa inconsistencia porque se arruina. Y por eso quiero advertirle, y repito, le presto la asesoría casi que gratuita. Les voy y les reviso sus vacas. Y antes de que vaya a consultar o a buscar a alguien que le vaya a desangrar sus vacas, le hacemos un tratamiento previo, hacemos unas correcciones, unos ajustes, para que no vaya a sufrir lo que ya sufrimos hace unos 10 o 12 años. Yo sé que este temita del Cenepol se quedó cortico, pero yo estoy haciendo unos contactos con unos criaderos de toretes Cenepol. Aquí en el Carmen de Vigoral tenemos unos criadores, a ver si traemos unos toretes y empezamos a ponerle a estas vacas hosting, altas productoras, meterle un toro que es de doble propósito, sí, pero en tierra caliente el Cenepol da de 10, 12 litros de leche. No es malo en leche y muy bueno en carne. Entonces podemos trabajar las dos líneas, leche y carne, para estas vacas altas productoras. Muchas gracias. Espero que este video despierte a más de uno y me consulte. Mi teléfono es el 312-282-1820. 312-282-1820. Alfonso Fernández. Muchas gracias.